Killen se lastimó la pierna y el tratamiento costaría mucho dinero. Este accidente también provocó un cambio drástico en su temperamento. Pero me gusta, pase lo que pase. Así que acepté 3 trabajos de media jornada al día, solo para ganar dinero para su tratamiento. Hasta que un día oí hablar de un experto y quise trasladarlo a otro hospital, pero tenía que pagar 3,0 yuanes por adelantado para el tratamiento. En ese momento solo me quedaban 3,0 yuanes. Ni un centavo más. Sin embargo, mi billetera estaba con Killen. Cuando fui a buscarla, me acercó la billetera vacía y me dijo en tono sarcástico. Cynthia no estaba muy contenta. Así que le compré un ramo de flores. ¿No quieres que sea feliz? Gastar dinero en ella me hace feliz. Lo siento. Solo una rosa de 3.000 yuanes es digna de ella. Cynthia fue su primer amor. En ese momento de repente me sentí extremadamente desinteresado. Cuando me di la vuelta para irme, mi padre me llamó. Hoy es la fecha límite. ¿Estás realmente decidido a renunciar a la herencia de la propiedad familiar para una persona discapacitada? Me quedé en silencio por un momento. Entonces negué con la cabeza. Ahora, decido renunciar a Killen. Eran las 8 de la noche. Acababa de terminar mi trabajo a tiempo parcial y me disponía a volver a casa. Sonó mi teléfono. Era una llamada de mi compañero de aprendizaje mayor, Cedric. Valete, acabo de enterarme de que ha llegado un nuevo experto al 6º hospital. Ha curado a pacientes en la misma condición que Killen. Al oír esto sentí una repentina oleada de alegría en mi corazón y rápidamente pedí detalles. Me enteré de que si queríamos trasladar a Killen a ese hospital, tuvimos que pagar 3,0 yuanes por el tratamiento después de llegar al 6º hospital. ¿Le queda dinero? Si no, puedo ayudar. Sí, Killen cumplió mi obsesión. Tengo dinero. Interrumpí a mi compañero de aprendizaje mayor. Sabía que tenía buenas intenciones. Había hecho todo lo posible por ayudarnos a Killen y a mí durante los 2 últimos años, pero yo ya lo había molestado demasiado. Las deudas de gratitud son siempre las más difíciles de saldar. Así que continué, no te preocupes. Soy un aprendiz de último año. El dinero de mi trabajo a tiempo parcial me lo pagarán en unos días. También tengo algunos ahorros a mano. No es que estemos al límite de nuestras fuerzas, percibiendo mi negativa y mis palabras. Cedric no dijo mucho más. Solo me recordó que podía recurrir a él si tenía dificultades. Después de todo, éramos compañeros de aprendizaje y habíamos tenido la misma enseñanza. Sabía que él quería decir algo, pero me contuve. Sin embargo, cada uno tiene que pagar el precio correspondiente por las decisiones que toma. Yo elegí a Killen. Y yo solo podía seguir por ese camino con la cabeza gacha. Después de colgar el teléfono, me subí a una bicicleta compartida. Di un giro y fui directo a la casa de Killen. No le estaba mintiendo a Cedric. En los últimos 2 años, habíamos gastado casi todos nuestros ahorros en tratar el problema de la pierna de Killen, pero ahora tenía 3 trabajos de media jornada al día. Aunque estaba un poco cansado, apenas podía llegar a fin de mes. Killen tuvo otro tratamiento hace unos días. Lo cual costó una gran suma de dinero. Realmente no quedaba mucho ahorro. Pero después de calcular el saldo, aún me quedaban 3,0 yuanes, lo que era justo lo suficiente para resolver este problema urgente. Mi casa alquilada estaba en un pueblo urbano. Y no era muy seguro. Los ladrones suelen abrir la puerta. Así que dejé todo el dinero que ganaba con Killen y acudía a él cada vez que lo necesitaba. A las 8:30. Llamé a la puerta de Killen a tiempo. Estaba sentado en una silla de ruedas. Parecía tranquilo. Parecía estar de buen humor hoy. Desde el accidente, Killen se había vuelto malhumorado y propenso a la violencia y la ira, pero a mí me agradaba. No importaba lo que pasara. Así que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para acompañarlo. Pensé que siempre y cuando él estuviera dispuesto a dejarme estar a su lado, algún día podría derretirle el corazón. Retiré mis pensamientos. Me acerqué a él para que me empujara hacia la casa y hablé sobre el experto del 6º hospital mientras caminaba. Killen, si todo va bien,
podrás ponerte de pie de nuevo. El joven, que antes era muy animado, ahora solo podía sentarse en una silla de ruedas. Me sentí más descorazonado por él que por cualquier otra persona. Al escuchar mis palabras, Killen se quedó en silencio por un momento. Luego agarró la silla de ruedas con ambas manos. Me detuve en seco. Giró ligeramente la cabeza y su rostro no parecía tan en forma como antes. ¿Fue tu compañero de aprendizaje mayor quien te dio esta noticia nuevamente? Asentí. No lo voy a ocultar, aunque no sé cuánto dinero más se necesitará en el futuro. Podemos ir paso a paso. Ya lo he consultado. Solo tenemos que pagar 3 yuanes por adelantado por el tratamiento después de trasladarnos allí. Recuerdo que después de nuestro último tratamiento, solo nos dieron 3 y no nos quedó ni un yuan. ¿Qué puede resolver esta necesidad urgente? Después de decir eso, solté mi mano directamente. Entró hábilmente en el dormitorio de Killen y sacó la billetera. Estaba sentado en la sala de estar. Me miró con expresión indescifrable. ¿Qué pasa? Sacudí la cartera en mi mano. Me pregunté si habría comprado algunas cosas de uso diario. Pero no importaba si había gastado algo de dinero. Yo todavía tenía algunos gastos de manutención y debería poder compensar los 3. 0 yuanes. No respondió, pero de repente soltó una suave risa y extendió la mano para tomar la billetera. La abrió y me la arrojó de nuevo. Miré la billetera que tenía en mis brazos. Estaba vacía. No quedaba ni un solo centavo. Sin dinero. Me quedé atónita por un momento y luego miré la sala de estar de su casa. Mi lengua seguía tan tranquila como siempre. Killen. ¿Compraste algo? 3.000 yuanes fue un gasto bastante grande para nosotros. Él asintió con la cabeza, su tono un poco casual. Ayer Cynthia vino a verme. Ella estaba un poco triste, así que le compré un ramo de rosas. Cynthia fue el primer amor de Killen. Ella también era una chica de la que él estaba enamorado, así que cada vez que escuchaba ese nombre, me sentía un poco incómodo. Después de todo, Killen y yo éramos novios ahora, aunque no creía que yo le gustara tanto. Ahora, incluso le compró flores a mis espaldas. Me sentí muy incómoda. Al ver que no hablaba, Killen esbozó una sonrisa algo torpe. ¿No quieres que sea feliz? Gastar dinero en ella me hace feliz. Se había vuelto muy malo estos días. Después del accidente, su personalidad cambió mucho. Le gustaba decir cosas hirientes, algo que era completamente diferente de la persona que solía ser. Pero siempre recordé al joven gentil y mi recuerdo. Así que respiré profundamente. Traté de calmar las emociones que brotaban de mi corazón. Y luego siguió preguntando. Pero un ramo de rosas no debería costar tanto. ¿Verdad? A esto. Killen asintió. Luego lentamente hizo rodar su silla de ruedas frente a mí. Me agaché para mirarlo a la altura de los ojos. Extendió la mano con una sonrisa y me acarició la cara. Su tono era inusualmente suave. Dijo. Normalmente un ramo de rosas no cuesta tanto. Pero Cynthia es diferente. Solo una rosa de 3.000 yuanes es digna de ella. Déjala. No seas tacaño. Son solo 3 yuanes. Puedes recuperarlos con otro trabajo a tiempo parcial. ¿Verdad? El tono amable era obviamente falso. Y cada palabra era como un cuchillo sin filo que me apuñalaba el corazón sin piedad. Lo miré y sus palabras seguían resonando en mis oídos. Mi corazón se sentía un poco incómodo. Pero no me rendí y volví a preguntar, Killen. ¿Estás bromeando? Yo era huérfana. Y él también lo era ahora. Sin el apoyo de mis padres y con un trato similar al suyo, tuve que calcular cada centavo con mucho cuidado. Estaba tan cansada que me desmayé varias veces. No esperaba que lo acariciara demasiado. Con que pudiera gustarme un poco más cada día, eso sería suficiente. Pero ahora parecía que las cosas no eran así. Antes, en realidad, él no parecía preocuparse por mí en absoluto. Al oír mis palabras, Killen levantó ligeramente las cejas y sus dedos fríos me acariciaron la mejilla. Trayendo un dolor punzante.
El LED. Cynthia es diferente a ti. Ella se merece todo lo mejor del mundo. Sin estos tres, no tendría ni un yuan. Puedo dejar de tratar mi pierna, pero ella no puede prescindir de las rosas. ¿Entiendes? Me gustaba tanto Killen que daría todo por él. Pero si nunca podía darme ni siquiera una respuesta positiva, entonces, por muy profundo que fuera mi amor, estaba destinado a desaparecer. Al menos en ese momento, al escuchar las palabras de Killen, de repente sentí que era ridículo. También me sentí extremadamente desinteresado. Conocí a Killen mucho antes de lo que él pensaba. Después de que mi abuela falleciera, me quedé huérfana. Comía solo e iba solo a la escuela. La vida parecía un charco de agua estancada, sin poder levantar ni una sola onda. Vivía en un estado de confusión. Hasta que aquel día, cuando volvía a casa de la escuela, me encontré con unos cuantos vándalos. Me exigían dinero para protegerme o me golpeaban, pero en realidad no tenía mucho dinero. Las únicas decenas de yuanes que tenía. Si me las quitaban, podría morir de hambre. Entre morir a golpes o morir de hambre. No quería elegir entre ninguna de las dos. Pero cuando una persona es llevada al límite, siempre se romperán. Me aferré al dinero con fuerza, negándome a soltarlo. Uno de los vándalos me dio una bofetada en la cara. Sentí un mareo y apenas podía ver hacia dónde iba. Después de eso se trataba de la historia un tanto complicada de un héroe que salva a la belleza. De repente apareció Killen. Derrotó a todos los vándalos él solo y luego me envió a casa personalmente antes de irme. Mágicamente hizo un pastel de fresas. El pastel de fresas era tan dulce que me llegó al corazón. Debería ser el pastel más delicioso que he comido en mi vida. Me acordé del día del pastel de fresa y también me acordé de la persona que me regaló el pastel. Killen. Me gustó. Pero de nuestro encuentro solo yo me acordaba. Killen se olvidó de mi existencia en cuanto se dio la vuelta. Pero no importaba. Tenía un objetivo y sabía lo que tenía que hacer. Así que trabajé duro para entrar en la misma universidad que Killen. Porque éramos de la misma ciudad. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la universidad y nos hicimos amigos de manera natural. Durante los 4 años de universidad. Siempre estuve a su lado, manteniendo firmemente mi posición de amigo. Pero es muy difícil ocultar los sentimientos cuando te gusta alguien. No sabía qué pensaba de mí, pero por su actitud cada vez más amable, pensé que tal vez mi deseo se haría realidad. Pero antes de que pudiera esperar ese día, escuché por primera vez la noticia del accidente automovilístico de Killen. Una familia de 3. Excepto Killen, que murió en el acto y tuvo que permanecer hospitalizado durante casi medio año por esta causa. Sus piernas tenían heridas ocultas, parecían intactas, pero no podía ponerse de pie. La compensación por ese accidente no fue mucha. En menos de un año, Killen había gastado todos sus ahorros en tratar su pierna. El joven, que antes era muy animado, ya no podía ni siquiera mantenerse en pie. La mayoría de los amigos que lo visitaban tenían compasión y pesar en sus ojos. Y esas miradas eran, sin duda, como cuchillos que le clavaban en el corazón. Fue también durante esa época que la personalidad de Killen cambió mucho. Sus palabras eran sarcásticas y eso ahuyentó a todos sus amigos. Incluso su primer amor, Cynthia, de quien estaba enamorado. Elegí estudiar en el extranjero durante este periodo sin siquiera despedirme. Solo yo me quedé a su lado como siempre. No me importaba si estaba discapacitado. Solo por ese poquito de dulzura de ese año. Mientras yo le gustara, podría acompañarlo por siempre. Pero después Cynthia volvió, aunque su humor era tan cambiante como el tiempo. Cuando se enfrentaba a Cynthia, él siempre era ese hermano mayor gentil. En el pasado. Sin comparación alguna. No sentí nada triste. Pero ahora. Con Cynthia cerca, las repetidas burlas y rechazos de Killen me hacían sentir triste. Sin embargo, éramos novios. Me dije a mí misma en mi corazón que tenía que creer en el amor entre nosotros. Ese amor podría superar todas las dificultades. Pero a veces, el amor no siempre es capaz de hacer eso. Tal como en este momento.
Me dijo personalmente que había comprado rosas por valor de 3.000 yuanes para Cynthia. Este asunto fue suficiente para que el profundo amor que siento por él se enfriara como el agua que apaga el fuego. No sé cómo regresé. Estaba aturdida. No fue hasta que entré en mi pequeña habitación y miré las paredes moteadas que me rodeaban que poco a poco recuperé el sentido. De hecho, podría haber llevado una buena vida originalmente en la universidad. Conocí a un profesor muy simpático que me pidió subvenciones y me llevó a conocer nuevos ambientes. Cuando estaba en el último año, Cedric me cuidó muy bien, tanto en los estudios como en la vida. Si Kylen no hubiera tenido un accidente según mi plan para el futuro, yo debería haber brillado en el campo que amaba. Pero el tratamiento requería mucho dinero. Y la carrera que estudié fue más por pasión que por dinero. Y yo no tenía mucho dinero, pero necesitaba dinero para ayudar a Kylen, así que decidí irme y buscar trabajos que me permitieran ganar dinero rápidamente. Mi vida era como un trompo que empezaba a girar sin parar. Los pensamientos surgían como una marea. Me senté en el viejo sofá pequeño de la esquina. Me sentía un poco triste. No sé cuánto tiempo había pasado cuando llamaron a la puerta. Era la tía Wang, la vecina del piso de arriba que siempre me había cuidado bien. Sostenía en sus manos un pequeño pastel. De pie frente a mi puerta, me miró con una sonrisa y dijo, «El alquiler. Hoy cumples 25 años. Deberías hacerte una pequeña tarta para celebrarlo». Sus palabras hicieron que se me saltaran las lágrimas inmediatamente. Miré la fresa que había sobre el pastel y como en un trance se superpuso con el pastel en mi memoria. Me atraganté y dije gracias. Llevé el pastel a la habitación, pero antes de poder comerlo. De repente Kylen llamó. Normalmente con mucha fuerza. Después de que discutimos. Él nunca tomaba la iniciativa de ceder. Siempre esperaba que yo lo convenciera. Pero esta vez... ¿De verdad me llamó por iniciativa propia? Para mi vergüenza. Una alegría secreta se apoderó de mi corazón. ¿Se acordó de mi cumpleaños y me llamó para disculparse? El pequeño recuerdo dulce que había en mi memoria siempre me hacía sentir ablandada una y otra vez. Pero tan pronto como se conectó la llamada, la voz del otro lado se escuchó. Cynthia me acaba de enviar un mensaje diciendo que quiere comer el nuevo pastel de fresa del este de la ciudad. Le prometí comprárselo. ¿Podrías hacerme un recado? Kylen lo dijo con tanta naturalidad que me dolió el corazón de nuevo. ¿Quieres que vaya al este de la ciudad a comprarle un pastel a Cynthia por la noche?, repetí con incredulidad. Él cedió, hombre al otro lado del teléfono. Dijo con total naturalidad. ¿Hay algún problema? Forcé una sonrisa amarga y luego le pregunté, Kylen, ¿recuerdas qué día es hoy? Rara vez lo llamaba por su nombre completo de esa manera. Entonces finalmente sintió que algo andaba mal. Después de un largo silencio, su tono se volvió irritable nuevamente. ¿Qué día será? No me acuerdo. Si quieres decir algo, dilo. No juegues a las adivinanzas aquí. Después de decirlo, ve a comprar el pastel. ¿Entiendes? La muerte del corazón en realidad solo dura un momento. La pequeña dulzura de entonces y la amargura de ahora casi se anulan mutuamente. Así que dije suavemente. Kylen, vamos a terminar. Tan pronto como dije esto. Se escuchó el sonido de un cristal al romperse del otro lado del teléfono. Después de un largo silencio, la voz de Kylen se escuchó con una risa relajada. Ya sabes, ya sabes. Siempre me ha gustado solo Cynthia. Solo sentí pena por ti. Pero no te preocupes. Te devolveré todo el dinero que gastaste en mí en el futuro. A partir de ahora. En realidad no nos deberemos nada. ¿Qué carajo? No nos deberemos nada. Asentí mientras sostenía el teléfono. Intentando con todas mis fuerzas no llorar. Está bien. Entonces es un trato. Colgué el teléfono y me hundí en el sofá. La verdad es que todavía me sentía un poco triste. Pero no pasa nada. El tiempo es una buena medicina para curarlo todo. Lo superaré. Sin embargo, al momento siguiente el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, aunque no había ninguna nota. Podía adivinar quién estaba al otro lado.
Después de un momento de silencio, decidí responder, Valete. Hoy es el último plazo que acordamos. ¿De verdad has pensado que quieres renunciar a la herencia de mi propiedad por una persona discapacitada? El hombre al otro lado del teléfono era mi padre, con el que tengo un vínculo de sangre. Pero durante los primeros 20 años de mi vida, ese supuesto padre siempre estuvo ausente y era extremadamente irresponsable. No fue hasta que se hizo mayor y ninguna de sus amantes pudo darle un hijo o una hija que finalmente recordó el error que cometió cuando era joven y yo, su única hija. Hace ya un año. Me encontró y me dijo que quería llevarme a casa y que yo sería su única heredera, pero a cambio. Tuve que dejar a Kylan. Jurar delante de la tumba de mi madre que nunca estaría con él y que no gastaría ni un centavo en él. De lo contrario, él preferiría dar todas estas propiedades a otros o donarlas antes que dejarme un solo centavo. Él sabía lo importante que era mi madre para mí. Y yo nunca rompería el juramento que hice frente a la tumba de mi madre. Pero en ese momento cuando lo conocí, ese padre irresponsable y su inmensa riqueza no valían ni una fracción de Kylan en mi corazón. Entonces en ese momento elegí firmemente a Kylan. Por esa razón. Hicimos un acuerdo por un año y hoy es el último plazo. Sebed luchó y fluyó como una marea. El hombre del otro lado del teléfono. Como si se mostrara un poco reacio. ¿Por qué tienes que hacer esto? Siempre y cuando estés dispuesto a volver. Puedes tener a cualquier hombre que quieras. ¿Por qué tienes que centrarte en una persona discapacitada? Si ya has tomado una decisión, no te obligaré. Pero tampoco tendrás la oportunidad de arrepentirte. Así que, Valete, ¿realmente has tomado tu decisión? Bajé la cabeza y miré mis manos, que se habían vuelto ásperas y desgastadas por el exceso de trabajo. Esas no deberían ser las manos de una chica de 25 años. Naturalmente. Debería abrazar una vida mejor. Así que agarré el teléfono con más fuerza y dije lentamente mi respuesta, sí. He decidido dejar a Kylan y volver a casa contigo. Reginald actuó con rapidez. Después de recibir mi respuesta afirmativa, me recogió y me llevó a casa esa noche. Su villa era enorme y no exagero al describirla como resplandeciente y magnífica. Valete. Mientras estés dispuesta a volver. Todo lo que tengo es tuyo. Se acercó a mí con una sonrisa. Sus ojos me observaban constantemente. Había un ligero rastro de nostalgia en sus ojos. Tal vez la relación que había tenido con mi madre cuando eran jóvenes le había dejado una pequeña conmoción en el corazón. Asentí levemente con la cabeza. La palabra padre todavía me resultaba un poco extraña. Y realmente no pude animarme a decirlo ni por un momento. Reginald no me obligó y dijo que estaba dispuesto a darme tiempo para adaptarme. Después de eso, le pidió a la criada de la casa que me llevara a mi habitación. Ya eres mayor y necesitas tu propia privacidad. Así que todo el tercer piso es tuyo. Además de tu dormitorio, puedes transformar las demás habitaciones en lo que quieras. Solo tienes que decírselo directamente a mi asistente. Mientras hablaba, me hizo una mamada a su asistente personal. La foto de perfil era un gran pecho de belleza. Obviamente. Había estado viviendo una vida muy cómoda estos años. Dije que estaba bien y entré al dormitorio. La habitación era de estilo europeo, cada detalle era exquisito. Se notaba que la persona que diseñó este dormitorio había sido muy atenta. Reginald no me siguió indirectamente, sino que se quedó de pie en la puerta. Me miró fijamente durante un largo rato como si estuviera perdido en sus pensamientos. Después de mucho tiempo, le pregunté directamente, ¿tienes algo más que decirme? Él sonrió, con un dejo de confusión en sus ojos. Pensé que siempre elegirías a Kylan y no heredarías mi propiedad. Al escuchar esto, también me reí. Después de todo, estaba preocupado y me estaba poniendo a prueba sutilmente. No quise ocultarlo y le dije directamente el motivo. Porque compró un ramo de rosas que valía 3000 duans para su primer amor. Al escuchar mis palabras, una mirada de confusión apareció en sus ojos. ¿Solo porque un bis? Asentí. Sí. Solo porque un bis.
Él soltó un no y luego directamente se dio la vuelta y bajó las escaleras. Poco después, llamaron a mi puerta. La persona que vino fue la aceptación del kaki de Reginald. Ella sostenía en sus brazos un gran ramo de rosas sumamente encantador y delicado. Se podía ver que la variedad era muy buena. Al ver la confusión en mis ojos, ella me guiñó un ojo y luego me puso las rosas en los brazos. Niña pequeña. Un ramo de rosas que vale 300 yuanes es muy adecuado para ti en este momento. De repente comprendí la intención de Reginald. En los días siguientes me quedé en la villa todo el tiempo. Reginald estaba muy ocupado con el trabajo. No es fácil mantener un gran imperio empresarial. Por eso, desde el principio me dijo que esos días eran solo un periodo de transición para mí. Y después tuve que entrar en la empresa y empezar a aprender para poder hacerme cargo de su trabajo. Acepté. Así que me tomé un buen descanso estos días. Antes. Para recaudar dinero para el tratamiento de Kailan. Además de mi trabajo habitual todos los días. También acepté 3 trabajos a tiempo parcial. Estaba tan ocupado como una peonza. Ahora. Por fin pude relajarme. Esos días pasaron rápido. El 5.º día. Recibí una llamada de Cedric. Todavía por el asunto anterior. Me olvidé de que debía decírselo. Así que fijé una hora y un lugar y planeé una cena con él. A la hora acordada, llegué a la cita a tiempo. Cedric ya me estaba esperando en el restaurante. Como el alumno de último año más amable de nuestro departamento. En cierto modo, había cumplido mi obsesión. Durante mucho tiempo lo había considerado mi propio hermano, por lo que no le oculté la historia de mi vida. Después de escucharlo, se quedó en silencio durante un largo rato. Y finalmente sonrió y bromeó. Si pierdes en el amor, deberías ganar en los negocios. El alquiler. Realmente deberías tener una nueva vida propia. Pero no esperaba que a veces el destino entre las personas fuera tan maravilloso. El LED. ¿Por qué estás aquí? Una exclamación coqueta me hizo darme la vuelta. Vi a Kailan y Cynthia asentir a lo lejos de un vistazo. Las dos también deberían haber salido a comer. El rostro de Cynthia estaba lleno de sonrisas. Empujó la silla de ruedas y se puso frente a mí. Sacó su teléfono con una sonrisa y abrió WeChat. Nos hemos visto muchas veces, pero siempre me olvido de añadir tu información de contacto. Después de todo, somos amigos. ¿Cómo es posible que no tengamos la información de contacto del otro? Mientras hablaba, ella ya había hecho clic en su propia foto de perfil. Ups. Hice clic en el elemento equivocado. Cynthia me lanzó una mirada provocativa y velada. Luego continuó sola. Mira este selfie mío. Se ve bien como foto de perfil. Este ramo de rosas que tengo en los brazos me lo regaló Kailan. Costó varios miles de yuanes. Ella parpadeó. Oh, oh. Por cierto. ¿Han sido novios durante tanto tiempo? ¿Alguna vez te ha regalado flores? Al escuchar esto, no pude evitar mirar a Kailan. Su mirada también estaba sobre mí en ese momento. Nos reunimos después de su accidente. Durante el tiempo que hemos estado juntos. Kailan nunca me ha dado ningún regalo. Ni siquiera una flor silvestre al borde del camino. El trato diferenciado que me dan me quedó claro hoy. No es de extrañar que Reginald estuviera decidido a que dejar a Kailan antes de convertirme en su heredero. De lo contrario, con la naturaleza dura de mi amor anterior. Probablemente desperdiciaría todas las industrias que él construyó con tanto esfuerzo para un hombre. Los pensamientos subían y bajaban como una marea. Miré a Cynthia frente a mí otra vez y no me molesté en mantener una paz superficial con ella. Lo dije directamente. En primer lugar, nunca hemos sido amigos. En segundo lugar, enviar flores a otras chicas mientras tiene novia. Algo anda mal con él. Y a ti también te pasa algo. Al final, no te había sentido así, ¿verdad? Si intentas enfadarme con esto, solo puedo decir que tus trucos son de muy bajo nivel. He visto rosas que valen 300. Tú, 0,1.
Sé que siempre hay cosas mejores y gente más capaz por ahí. También ofrecí mi corazón sincero, pero lo pisotearon una y otra vez, hasta que quedé completamente insensible y desesperado. Así que en realidad, no estaba tan enojado. La miré con una sonrisa. ¿Qué? ¿De repente te has hecho cargo del desorden? Valete. No seas tan mala. Keelan, ¿no había caído tanto? ¿Quién había estado en silencio hace un momento? No pudo evitar hablar en favor de Cynthia en ese momento. Su tono era severo. Con un reproche inconsciente como si pensara que yo seguía siendo la Valete, que toleraría sus arrebatos aleatorios. Así que di unos pasos hacia atrás. Miró a Cedric y él comprendió de inmediato. Se puso de pie. Recogió el abrigo del sofá y luego caminó hacia mí. Valete. No te enojes con esta gente indigna. Ya que terminamos de comer, vámonos. Asentí y pasé junto a Keelan sin siquiera querer decirle una palabra. Naturalmente. No es que hubiera dejado de lado por completo mis sentimientos por él en ese momento, sino que había decidido rendirme. Cada decisión debe tener su precio correspondiente. Ya no me acuerdo de Keelan. No dudaré desde la noche en que decidí renunciar a él. Mientras nos cruzábamos. De repente me agarró del brazo y me obligó a detenerme. Hablaba en voz baja. Después de todo, nos amábamos. ¿De verdad es necesario ser tan cruel? ¿Amor? Al escuchar sus palabras, no pude evitar sentir un poco de pena. En nuestra relación, yo siempre era la que tomaba la iniciativa. Y él, de principio a fin, nunca me había dado la más mínima retroalimentación. ¿Realmente nos amábamos? No pude evitar mirar a Cynthia de nuevo. Si realmente nos hubiéramos amado, ella no estaría aquí en este momento. Así que le quité la mano con fuerza. Mi tono es indiferente. Keelan. Desde que rompimos. Deberías ser un exnovio calificado y dejar de perturbar la vida del otro. ¿Entiendes? Después de decir eso, salí del restaurante sin mirar atrás. 6 después de salir, Cedric respondió a una llamada telefónica y dijo que había ocurrido un gran suceso en el este de la ciudad. Como periodista, necesitaba ir allí de inmediato. Lo vi irse. Luego caminé una vez alrededor de la plaza para ayudar con la digestión. Y finalmente saqué mi teléfono para llamar al conductor. Pero antes de que la llamada pudiera realizarse, escuché el sonido de una silla de ruedas rodando detrás de mí. El LED. Cedric no es una buena persona. La voz de Keelan sonaba muy tranquila. Se puso en silla de ruedas frente a mí y luego me miró. Su mirada era seria. No dije nada. Así que él continuó. Lo vi con mis propios ojos antes. Estaba de compras en el centro comercial con una chica. Y su comportamiento era muy cariñoso. Su relación debe ser extraordinaria. No me importa si quieres enamorarte. Pero desde que estuvimos juntos, no puedo quedarme viendo cómo una mala persona te engaña. De todos modos, una vez que haya cumplido mi obsesión, deberías alejarte de él y no creer en las dulces palabras de Cedric. Me pareció ridículo lo que dijo. No tengo muchos amigos. El grupo de aprendices mayores y menores que fueron enseñados por nuestro maestro son mis pocos amigos. Cedric es como el patriarca de este pequeño grupo. Es muy amable con cada uno de nosotros. Me presta especial atención porque conoce mi situación de vida y quiere ayudarme más. Pero sus sentimientos por mí son en realidad pura amistad de aprendices, porque tiene novia, y su novia es incluso mi compañera de aprendizaje mayor. Los dos tienen una muy buena relación. Muchas veces. Fue mi compañero de prácticas más antiguo quien me ayudó a encontrar gente y contactos. Le conté esto a Keelan, pero él nunca me creyó y siempre pensó que la otra persona tenía ideas modernas ocultas. Vino a decir tonterías delante de mí otra vez. No tuve energía para discutir con él. Simplemente dije. ¿Hay algo más? Si no, puedes irte. No se movió. Se limitó a mirarme en silencio. Sus ojos eran complejos. Realmente no podía entender qué estaba haciendo.
Fue él quien me gritó. Y él también fue el que fue amable con otra mujer frente a mí. Ahora, mirándome, mostró una mirada tan cariñosa que pensé que estaba un poco loco. Tal vez percibió la resistencia en mis ojos. Kylan bajó un poco la cabeza y sacó el amuleto que llevaba en el bolsillo. Me lo regalaste el año pasado. En ese momento, para conseguir este amuleto, comencé a arrodillarme desde el pie de la montaña. Un paso a la vez. Hasta que mis rodillas se pusieron rojas e hinchadas. Y finalmente conseguí este amuleto. Pero nunca lo había usado ni una sola vez. Ahora lo tomó frente a mí. Pensé que me lo iba a devolver. Pero de repente extendió la mano y rompió el amuleto en pedazos frente a mí. El LED. Cynthia es mi novia ahora. Si me quedo con esto, ella no estará contenta. Tuvo que romperlo delante de mí. No me entristeció por sus acciones, sino porque este amuleto era muy difícil de conseguir si él no lo quería. Al menos podría haberme devuelto el regalo. No debería haberlo hecho delante de mí. Sentí un dolor momentáneo y agudo en el corazón. Respiré profundamente. Me dolía mucho sacar a una persona de mi corazón. Sin embargo, es bueno que lo haya hecho. Al menos mis sentimientos por él se desvanecerían poco a poco. Hasta que no sentí nada en absoluto. Miré los trozos de papel que estaban por todo el suelo. Y luego a Cynthia, que se acercaba a toda prisa no muy lejos. Ya que lo has roto, no te haré más compañía. Después de decir eso, esperé a que parara un taxi. Subí sin mirar a los dos que iban detrás de mí, y me fui directamente. 7 Después de quedarme en casa 2 días más, Reginald me pidió que fuera a trabajar a la empresa. Según su petición, me incorporé a un proyecto de la empresa como empleado normal y aprendí de la persona a cargo. Pero no esperaba que la contraparte de este proyecto fuera en realidad la empresa en la que trabaja Kylan ahora. Después de su accidente, estuvo en una mala racha durante mucho tiempo, pero la vida tenía que continuar. Así que encontró un trabajo a largo plazo en Internet aprovechando sus habilidades profesionales. Pero a veces aparecía en la empresa. Por ejemplo, en este momento. Mientras ambas partes discutían el proyecto de cooperación, Kylan me vio sentado frente a él de un vistazo. Al principio permaneció en silencio. No fue hasta que las dos partes a cargo ultimaron todos los detalles del contrato y finalmente llegaron a una cooperación amistosa que habló lentamente. Su empresa es realmente amable con los nuevos empleados. Por una cooperación tan importante. En realidad, trajiste a un nuevo empleado. Mientras él hablaba, todos los ojos se posaron en mi rostro. Al fin y al cabo me uní al proyecto a mitad de camino y la mayoría de la gente supuso que yo era una persona con contactos. Así que no les gustaba mucho comunicarse conmigo. No sentía que les debía nada. Después de todo, mi objetivo final era heredar la empresa. No saqué a nadie de su puesto. Así que miré a Kylan a los ojos y sonreí. Señor Kylan, sé que nuestra empresa no se toma en serio esta cooperación. Si quisiera atacarme, yo directamente llevaría el tema a la cooperación. En esta colaboración entre las dos empresas, la iniciativa estaba claramente de nuestro lado. No tuve que someterme a él. Por lo tanto, al percibir la incomodidad en mis palabras, la persona a cargo del otro lado tiró de la manga de Kylan, indicándole que dejara de hablar. Después de todo, yo era la persona con conexiones que todos reconocían tácitamente. Kylan todavía me miraba con una media sonrisa en su rostro. Solo estoy afirmando un hecho. Te graduaste de periodismo, pero vienes a participar en este tipo de proyectos de cooperación. Es una disparidad de especialidades. ¿Quién sabe qué medios usaste para conseguir esta oportunidad? Esas palabras fueron realmente muy duras. Fue nada menos que decirme delante de todos que tal vez había conseguido el puesto mediante acoso sexual. La persona a la que una vez amé profundamente estaba difundiendo rumores sobre mí en público. No debería haber nada más desgarrador que esto. Me estalló un dolor denso que salió de mi corazón. Pero fue mucho mejor que la última vez. Tal vez mis sentimientos por él habían llegado a la etapa de insensibilización. Tal vez pronto podría dejar de gustarme por completo.
La farsa terminó conmigo caminando directamente frente a él y dándole una bofetada en la cara. Todos en la sala de reuniones se quedaron con los ojos muy abiertos. Pero todos sabían bien que si no hubiera empezado el problema, no habría tomado ninguna medida. Difundir rumores sobre una chica es un acto realmente despreciable. Por lo tanto, después de abrir la puerta de la sala de reuniones, todos fingieron tácitamente que esto no había sucedido. Después de todo, la disputa entre Killan y yo no afectó realmente a esta cooperación. En la empresa, no pasó mucho tiempo hasta que me enteré de que habían despedido a Killan. Ella incluso me dijo directamente que lo habían despedido por culpa de mi padre. Por la tarde, cuando fui a entregarle los documentos a Reginald, me miró fijamente desde el momento en que entré por la puerta, como si estuviera tratando de averiguar algo. Lo miré a los ojos y le dije con generosidad: «Papá, no creo que hayas hecho nada malo. Al contrario. Creo que tu decisión fue muy acertada». Ya había empezado a llamarlo papá hace unos días. Después de todo, tenía la intención de heredar su propiedad. Gritarle a papá no me costará ni un pedazo de carne. Es solo una forma de dirigirme a él. Al oír esto asintió y no pudo evitar empujar sus anteojos. Sus palabras estaban llenas de una evidente indagación. Pero es una persona discapacitada con ambas piernas paralizadas. Ahora que lo he despedido de su trabajo, probablemente lo va a pasar muy mal en el futuro. Sabía lo que quería decir. No importaba lo miserable que estuviera Killan. No quería que yo interfiriera. De lo contrario, definitivamente me echaría. Así que le sonreí y le dije: «Todos deberían pagar el precio de sus decisiones, ¿no es cierto?». Si no hubiera tomado la iniciativa de provocarme en la reunión, Reginald no habría encontrado suficientes razones para causarle problemas a la otra empresa. No solo hizo un escándalo por mi identidad, obligando a la otra parte a ceder un punto porcentual más de las ganancias del contrato, sino que también se deshizo de Killan. ¿Quién era el que probablemente me afectaría? Fue como matar dos pájaros de un tiro. Como hombre de negocios, ya lo tenía bien planeado. Por eso, en cuanto me enteré de esto, ya había adivinado su intención. Incluso este documento sin importancia me había sido asignado específicamente para que lo llevara arriba. ¿No quería simplemente observarme de nuevo para asegurarse de que no se me ablandara el corazón? Al parecer, Ángel se había sentido obligado a hablar. Estaba muy satisfecho con mi desempeño actual, así que hizo otro trato conmigo. «No eres un profesional. No es fácil dirigir un grupo tan grande por tu cuenta en el futuro. Puedo darte 2 años. Durante este tiempo, puedes hacerme cualquier petición. Y todo lo que tienes que hacer es mostrarme tus capacidades. De lo contrario, después de 2 años, haré los arreglos necesarios para tu matrimonio. Podrás estar tranquila y ser una esposa rica». Acepté su propuesta y me embarqué en un desafío de 2 años. 9 en los 2 años siguientes. Empecé a estudiar sistemáticamente los conocimientos profesionales. Lo aprendí mientras observaba las operaciones en la empresa. Durante ese periodo, Killan parecía haberse evaporado del mundo. Desapareció por completo sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde había ido. Al principio, cuando vi una pastelería en la ronda y la tarta de fresa en el escaparate, tal vez me distraje un poco. Pero más tarde, a medida que me volvía más y más ocupada en el trabajo con muchas cosas que debía resolver, el dulce pastel de fresa que recordaba fue reemplazado gradualmente por café amargo. Había pasado por muchas dificultades antes, así que ansiaba ese poquito de dulzura. Ahora, si quiero que mi vida futura esté llena de dulzura, solo puedo obligarme a tragarme la amargura del presente. Y el tiempo no espera a nadie. Siempre pasando rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Era el día de mi acuerdo con Reginald. Quizás también heredé su perspicacia empresarial. A pesar de que estuve bajo mucha presión todos los días durante esos 2 años, finalmente completé bien las tareas y a esa altura ya había cumplido completamente con sus estándares. Reginald estaba muy contento y dijo que me haría un banquete. Después de todo, antes de esto, mi identidad en la empresa nunca se había hecho pública.
Nadie sabía que yo era su hija. Ahora. Era hora de confirmar oficialmente mi identidad. De la misma manera, este banquete lo iba a organizar yo personalmente. Unos días antes del banquete me encontré por casualidad con Cynthia. En ese momento. Nos conocimos en el centro comercial. En el momento en que me vio, abrió mucho los ojos y se acercó a mí con sus zapatos de tacón alto. Ella gritó histéricamente: «Talete, estás muy orgullosa de ti misma». No es así. Estaba un poco aturdida. Sobre todo confundida. Cynthia continuó. Kylan me usó como escudo porque no quería que siguieras viviendo una vida difícil con él. Ahora su tratamiento fue exitoso. E incluso me devolvió todo el dinero que le presté. Dijo que quería estar contigo como es debido en el futuro. Talete. Debes estar muy feliz de que ese hombre haya regresado contigo, después de todos estos giros y vueltas. ¿Kylan podría ponerse de pie? Esta noticia realmente me sorprendió. Pero estos 2 años me habían enseñado a ocultar bien mis emociones. Así que mantuve la calma en la superficie. Cynthia siguió hablando mucho más y luego pude reconstruir la verdad de lo que había sucedido en ese entonces. El Kylan de sus palabras parecía realmente quererme. Entonces él no quería que yo sufriera con él y deliberadamente dijo algunas cosas hirientes e hizo cosas que me entristecieron para alejarme. Pero yo permanecí impasible. Hasta que él también encontró una oportunidad para curar sus piernas. Pero la operación era arriesgada. Podía tener éxito o dejarlo completamente paralizado. Así que montó esa escena para obligarme a irme primero. Si tenía éxito, volvería a buscarme. Mira, solté un pequeño suspiro. Él te ama tanto, ¿no estás feliz? Al escuchar las palabras de Cynthia no pude evitar levantar ligeramente las cejas. Estaba diciendo que Kylan, que había hablado mal de mí, había roto el amuleto que con gran esfuerzo había conseguido para él. Y difundió rumores sobre mí en público. ¿Me amaba profundamente? Saber esta verdad no me conmovió mucho. En cambio me sentí disgustado. Odiaba ese tipo de acto moralista, que por su propio bien, era algo que no me gustaba. Pensé que mi decisión de irme en ese momento había sido la correcta y no esperaba encontrarme con Kylan nuevamente en el banquete si no hubiera sido por el accidente. Kylan debería haber sido un talento excepcional. Por eso, después de recuperarse por completo, asistió a un banquete de la familia Reginald con su jefe gracias a sus propias habilidades. Lo vi de un vistazo. En ese momento estaba sentado en el sofá del área de descanso. Y él caminó hacia mí. La persona que estaba frente a mí comenzó a superponerse con el niño que recordaba. Pero parecía haber algunas diferencias. El niño que recuerdo tenía una mirada tierna y muy clara. No pude olvidarlo a primera vista. Ahora. La persona que estaba frente a mí tenía demasiadas cosas ocultas en sus ojos. Y estaban nublados. Hacía mucho que no nos veíamos. El banquete aún no había comenzado oficialmente. Así que en este momento. Nadie sabía mi verdadera identidad. Él se acercó a mí y yo me levanté lentamente. Mostrando una sonrisa apropiada. Hace tiempo que no nos vemos. Hoy es el banquete. Aunque se decía que era para mí, era más bien una cuestión de negocios, así que todos los invitados eran personas que Reginald consideraba valiosas. Naturalmente no había cumplido mi obsesión. Tenía que mantener buenas relaciones. Me miró. Inexplicablemente se quedó en silencio por un rato. Y finalmente soltó una suave risa. No esperaba que la pequeña niña que siempre había permanecido en silencio en mi memoria, se hubiera vuelto tan capaz ahora. Se detuvo un momento y luego miró a su alrededor. Debería ser Cedric quien te ayude de nuevo. ¿Verdad? Este banquete es muy importante. Si estás aquí con tu jefe para adquirir experiencia, tienes que tener mucho cuidado. Lo mejor es quedarse aquí y comer pasteles. Los pasteles son deliciosos y no se pueden comprar afuera. Escuché su charla. Parecía que se preocupaba mucho por mí, pero al mirarme más de cerca, todavía parecía pensar que yo era una persona inútil.
Qué inútil que en una ocasión tan importante debería esconderme en el área de descanso y comer pasteles tranquilamente en lugar de salir y hacer el ridículo por causar problemas. Mira. Así era como siempre me había visto. Volví a sentir mi corazón. Esta vez. No había ninguna emoción inusual por su culpa. Todo estaba tranquilo. Fue genial. Keelan. Interrumpí su charla directamente. Luego dejé escapar un fuerte suspiro. Bajo su mirada perpleja dije lentamente, ya no soy la niñita silenciosa que imaginabas. Desde que hoy estoy aquí, naturalmente no soy un inútil. Además, ahora no tenemos ninguna relación. No creo que necesite que me enseñes la experiencia de ningún anciano. Mi tono era muy tranquilo cuando hablé. Tan tranquilo que casi parecía despiadado. Estaba aturdido. Y un destello de pánico apareció en sus ojos. Entonces dijo rápidamente, Violet, no seas así. Hay algunas cosas que necesito explicarte poco a poco. Cuando las sepas, entenderás mis buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? Me burlé y expuse directamente la verdad. Es solo que pensaste que podrías quedar paralizado. Así que en nombre de hacer el bien por mí. Dijiste cosas que sabías que me romperían el corazón e hiciste cosas que me hicieron sentir terrible. Usaste esto para alejarme. Ahora que te recuperaste. ¿Crees que todo el daño que me causaste en el pasado se puede olvidar y que siempre y cuando siga siendo tu novia, pero Keelan? Soy una persona viva. Y mis sentimientos por ti han sido consumidos. Y tú eres quien los consumió. Hablé muy lentamente, palabra por palabra, mientras observaba cómo su rostro palidecía poco a poco. Sentí una sensación de alivio en el corazón. Algunas palabras realmente necesitan ser pronunciadas. Ahora que las he dicho. El último rastro de ira contenida en mi corazón se había disipado por completo. Así que me di la vuelta y planeé subir las escaleras para encontrar a Reginald. Había llegado el momento. Y el banquete estaba a punto de comenzar oficialmente. No me trates así. Realmente hay algunos malentendidos entre nosotros. Escúchame. Pero tan pronto como me di la vuelta. Me agarró del brazo. Antes de que pudiera decir nada, la voz de Reginald llegó no muy lejos. Señor Keelan, ¿es apropiado que moleste a mi hija en público de esta manera? Sus palabras fueron como un trueno que cayó de la nada. Todos los presentes se giraron para mirar. Especialmente Keelan, que se quedó atónito en el acto y tardó mucho en recobrar el sentido común. ¿Cómo podría ser la hija del presidente Reginald? Retiré mi mano con fuerza. Con todos los ojos puestos en mí. Tenía que mantener una apariencia exterior de dignidad. Entonces le pregunté, ¿por qué no puedo ser su hija? Keelan sacudió la cabeza y dijo en pánico, la hija del presidente Reginald es muy capaz. Ella sola abrió el mercado del sur. Es una mujer muy fuerte. No sabes nada de esto. Cuando estabas conmigo, la mayor parte del tiempo te gustaba estar en silencio y siempre parecías evitar a la gente. ¿Cómo podía ser ella? En respuesta. Delante de mi padre, levanté la mano con gracia y luego le di una bofetada. Finalmente me dirigí hacia él hasta que llené mi obsesión. Dije con gracia otra vez. Eso es porque estar con él fue malo para mi carrera. ¿Entiendes? En estos 2 años. He aprendido a ser despiadada. Como mínimo mostraría misericordia con la gente que me agrada. Pero ya no me gusta Keelan. Lo que dijo en ese momento muy probablemente dañaría mi imagen pública. Así que había que darle una lección. De lo contrario, la gente de la industria podría muy bien usar esto para atacarme. Antes de que comenzara este banquete. Mi padre llamó a Keelan, que luego fue expulsado por los guardias de seguridad. Antes de irse me gritó con voz ronca. Violet. ¿De verdad has olvidado todo lo que hemos pasado? Pensé en la mayoría de nuestros recuerdos pasados. Aparte de ese pequeño detalle dulce. Estaban llenos de sus miradas frías y acusaciones infundadas. Entonces, ¿por qué guardaría recuerdos tan desagradables? No es como si los estuviera guardando para el festival de primavera. Desde ese día.
Me convertí oficialmente en el sucesor del grupo familiar Reginald. Kyle no se dio por vencido y trató de varias maneras de recuperarme. Incluso vino a bloquearme en la planta baja de mi empresa. Traerme el pastel de fresa que tanto me gustaba y decirme las dulces palabras que tanto había soñado escuchar. Desafortunadamente todas esas cosas tenían fecha de caducidad. Una vez que se vencieron, realmente ya no los quería. También tenía un ramo de rosas aún más caras. Se estima que costaron más de 10.000 y se pueden ver a simple vista. Sin embargo, he visto otras incluso mejores. Ya no me importaba más y ya no lo amaba. Ahora, solo quería amarme bien a mí misma. Muchos años después, me hice cargo por completo de la empresa. Nunca me casé. No fue por miedo, sino porque sentía que la persona a mi lado siempre debía ser más joven y vivaz. De todos modos, Kyle cumplió mi obsesión. Tenía mucho dinero. Podía cambiar de compañero en cualquier momento y también podía ofrecer una compensación suficiente. De vez en cuando escuchaba noticias sobre Kyle. Se decía que había estado en una mala racha, emborrachándose día tras día. Como resultado, cuando cruzaba la calle borracho no miró el semáforo y fue atropellado por un coche, que salió volando y le amputaron las piernas. No sé qué le pasó después de eso porque yo tenía cosas más importantes que hacer. En el 8º año de mi matrimonio con Jensen, lo acompañé desde que era un joven pobre hasta el magnate financiero que es hoy. Todos decían que me amaba profundamente. Sin embargo, descubrí que estaba reteniendo a la niña rica que nos había acosado durante 3 años. En el banquete de mi cumpleaños, de repente montó en cólera y estrelló una silla contra el hombre que estaba humillando a la niña rica. Y delante de todos, la agarró del cuello y le dijo con los dientes apretados: «Fiona, ¿quieres quitarme la vida?». Luego, sin importar mi presencia, la besó con rudeza. La persona que humilló a Fiona fue mi primo menor. Siempre había sido amable con él. Y él había presenciado con sus propios ojos en la escuela secundaria cuando Fiona me arrastró por el cabello y me empujó al inodoro. Ahora que el poderoso padre de Fiona se había ido, naturalmente no dejaría pasar esta oportunidad de vengarme. Retiré la mirada y miré a Jensen sin mostrar ninguna emoción. Vi su mandíbula apretada y sus delgados labios fruncidos en una línea recta. Pero en el momento en que lo miré, me dio de comer un trozo de pastel con una expresión amable. Hoy era el banquete de mi cumpleaños. Sentí un gran alivio en mi corazón. Pero al segundo siguiente mi prima le echó vino tinto a Fiona y le desgarró el cuello del vestido durante el fuerte tirón. Fiona gritó. Llevaba un vestido negro que resaltaba muy bien su figura. En ese momento estaba medio arrodillada en el suelo, cubriéndose el pecho sin poder hacer nada. La expresión de arrogancia desenfrenada en su rostro en la escuela no se veía por ningún lado, la gente alrededor la miraba con picardía y burla. Antes de que pudiera decir algo vi a Jensen, que había estado en silencio durante mucho tiempo, estallar de repente. Le estrelló una silla a mi primo. Mi primo quedó desprevenido y su cabeza sangraba. Todos los que estaban a mi alrededor se sorprendieron por ese cambio repentino y se quedaron paralizados en el lugar. Me detuve un momento y observé a Jensen caminar hacia Fiona paso a paso. Fiona levantó la cabeza. Sus labios de un rojo brillante manchados con el líquido rojo vino eran particularmente llamativos. Tenía los ojos húmedos, pero se mordió los dientes y se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Miró a Jensen con terquedad. Un atisbo de oscuridad apareció en los ojos de Jensen mientras miraba fijamente a Fiona. Los dos parecían competir entre sí. Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir la derrota. Unos segundos después, una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo de Fiona. Vi que el cuerpo de Jensen se ponía ligeramente rígido, como si hubiera quedado aturdido por un momento. De repente extendió la mano y la agarró del cuello. Dijo entre dientes: «Fiona, ¿quieres quitarme la vida, Jensen?». Mi corazón de repente entró en pánico y inconscientemente grité su nombre. Pero Jensen no me escuchó en absoluto. Al segundo siguiente besó a Fiona con rudeza. Me quedé allí rígida, observando la escena de los dos besándose apasionadamente. Un escalofrío recorrió mi columna y sentí frío en todo el cuerpo. En la escuela secundaria, Jensen y yo fuimos intimidados por Fiona durante 3 años. La razón del acoso fue que Jensen rechazó la confesión de Fiona.
Desde entonces Fiona no solo odiaba a Jensen. También me odiaba a mí, que fui el primer amor de Jensen. Durante 3 años, Fiona hizo lo que quiso confiando en su poderoso padre. Y Jensen, en ese momento, era una persona normal que vivía con su abuela sin padres. Como vecino suyo, yo tampoco tenía un buen pasado. Solo pude soportar esta tortura durante 3 años, hasta el día de hoy. Todavía me despertaba la pesadilla de esos 3 años cuando tenía un sueño a medianoche. Afortunadamente el año en que nos graduamos del último año de la universidad, el padre biológico de Jensen lo encontró. Quizás por las dificultades que había tenido que soportar, Jensen se convirtió rápidamente en un famoso magnate financiero en la ciudad sureña con sus propios medios y el apoyo de su familia. Y además se casó conmigo el año de su graduación. En esos 8 años, todo el mundo decía que Jensen me amaba profundamente. Incluso estuvo dispuesto a rebelarse contra su padre para casarse conmigo, que provenía de un entorno común. Pero hace ya un año, cuando el padre de Fiona fue encarcelado por corrupción, supe que Jensen la había mantenido bajo su protección en nombre de la venganza. Hice un escándalo por ello porque no aceptaba esa forma de venganza, pero Jensen me acarició el pelo y dijo en tono amable: «Fiona, no la tocaré». En ese momento un destello de crueldad brilló en sus ojos y dijo palabra por palabra: «La torturaré poco a poco y le haré pagar 10 o 100 veces por el sufrimiento que soportamos en ese entonces». No tuve más remedio que creerle. Después de todo, había una gran diferencia entre mi estatus y el de Jensen. Quizás incitado por la presencia de Fiona y los recuerdos del pasado, Jensen me adoraba mucho durante ese periodo. Esto también me recordó los días en que Jensen y yo dependíamos el uno del otro y la figura de él protegiéndome y avanzando contra viento y marea en esos años. Pensé que Jensen siempre me amaría. Hasta ese momento, el día después de mi cumpleaños, él llegó a casa como si nada hubiera pasado, oliendo a alcohol. Pensó que yo estaba enojada porque se había olvidado de mi cumpleaños. Entonces me acarició la cabeza con cariño, me abrazó la cintura y me dijo: «Te lo compensaré en unos días». «No te enojes, cariño». Pero vi un chupetón profundo y ambiguo en la nuca. No lo hice yo, tal vez el sonido de mis tacones altos fue demasiado fuerte. Cuando me acerqué, Jensen soltó a Fiona. Me quedé detrás de él y observé cómo Fiona casi se asfixiaba por el beso. Se mordió los labios rojos y respiró suavemente con las mejillas sonrojadas y el cabello alborotado. Pero la mirada en sus ojos cuando miró a Jensen no era tan obstinada como antes, y Jensen se puso de pie dándome la espalda. Lo llamé de nuevo: «Jensen». Su cuerpo se puso rígido por un momento y luego se dio la vuelta lentamente. Era como si no fuera él quien acababa de besar a Fiona frente a mí. «¿Qué te pasa, esposa?». Pero cuando mis ojos vieron el lápiz labial en sus labios me sentí mal del estómago. La gente a su alrededor estaba conmocionada por esta dramática escena y finalmente recobró el sentido. «Hablemos de esto cuando regresemos», dijo Jensen y se acercó a mí. Pero lo empujé y me incliné, tapándome el pecho y vomitando. El movimiento de Jensen se detuvo un poco y su rostro se vio avergonzado por un momento. «¡Qué asco!». Lo miré y le dije palabra por palabra: «Este banquete de cumpleaños que se celebró para compensar mi cumpleaños fue el que me fui temprano. Cuando llegué a casa, mi padre me llamó. Él también estaba presente en el banquete de cumpleaños de hoy. Genevieve, todos los hombres son así. Especialmente los hombres ricos. Mientras no amenace tu posición, sé magnánimo. Varios de tus primos y tíos más jóvenes trabajan para Jensen. No debes molestarlo». Escuché la sincera persuasión de mi padre y contuve las náuseas que me revolvían el estómago. Con dificultad pregunté: «¿Y qué pasa conmigo? ¿Has considerado alguna vez mis sentimientos?». Besó a otra mujer delante de todos. En el banquete de mi cumpleaños. ¿Alguna vez ha considerado mis sentimientos? No había sonido del otro lado del teléfono. Después de un rato, llegó una respuesta seca: «Se equivocó al hacer esto, pero no te enojes demasiado. ¿Qué hombre no tiene aventuras amorosas?». «Está bien, papá. Ya te he dado suficiente a lo largo de los años». Mi voz finalmente se calmó. «Dejémoslo así a partir de ahora». Colgué el teléfono y corrí al baño, agarrándome del inodoro y vomitando. Fiona había perseguido a Jensen en la escuela secundaria. En ese momento Jensen solo tenía en mente sus estudios.
Su objetivo era hacerse un nombre. Aparte de ser amable y especial conmigo, no tenía a nadie más en sus ojos. Fiona no estaba dispuesta. Amaba apasionadamente y odiaba con la misma pasión. Pero no importaba qué tipo de sentimiento fuera, Jensen no la tenía en sus ojos. No esperaba que ella consiguiera lo que quería de esta manera después de tantos años. Después de que terminé de vomitar, Jensen regresó. Tal vez nadie se lo había recordado y todavía tenía una pequeña marca de lápiz labial en la comisura de la boca. Una pizca de disgusto se dibujó en mis ojos al instante. Jensen lo vio. Su rostro se oscureció levemente y luego se acercó y me abrazó. Genevieve, ya sabes. Solo quiero vengarme de ella. Lo aparté con un dejo de sarcasmo en la comisura de la boca. Entonces expones lo que hizo en la escuela secundaria a todos los medios ahora y le cortas todos los recursos. Adelante, ¿no quieres vengarte de ella? El cuerpo de Jensen se puso ligeramente rígido y no respondió a mi pregunta. Desde que el padre de Fiona fue encarcelado, ella entró en la industria del entretenimiento, pero nunca había tenido mucho éxito hasta que conoció a Jensen. En aquel momento todos creían que Jensen la torturaría de todas las formas posibles. Sin embargo, los recursos de Fiona fueron mejorando cada vez más. En tan solo un año, ya había pasado de ser una exartista menor de 18º nivel a una actriz de tercera categoría que ahora puede ser nombrada por el público. Esta era la supuesta venganza de Jensen. ¿Qué pasa? ¿No puedes soportarlo? Miré la expresión de Jensen y sonreí sarcásticamente. Jensen frunció el ceño y cambió de tema. Genevieve, estoy muy cansada hoy. Vamos a dormir. Negué con la cabeza. No quiero dormir en la misma cama que tú. Es demasiado repugnante. Desde que Jensen fue reconocido por la familia adinerada, siempre fue halagado por los demás. Después de escuchar mis palabras, un rastro de ira se dibujó en sus cejas. Genevieve, no me hagas enojar. Me di la vuelta y estaba a punto de irme. Cuando llegué a la puerta me detuve y, como si fuera una apuesta desesperada, dije, Jensen, divorciémonos. Jensen no parecía esperar que yo dijera eso. Se quedó atónito durante un largo rato y luego, lentamente, una leve mueca de desprecio apareció en la comisura de su boca. Genevieve, no bromees. Se acercó y me acarició la mejilla. La ternura en sus ojos me hizo parecer que estaba viendo al Jensen de mi adolescencia. En ese momento Jensen también me miraba con esa mirada. En ese momento usaba el dinero que ganaba en trabajos a tiempo parcial para comprar mi pastel favorito. Pero habían pasado 10 años en un instante y todo había cambiado. Genevieve, ya no eres joven. ¿Quién más te querría si me dejas? Él todavía me miraba con dulzura, pero dijo las palabras que más me dolieron. No tienes antecedentes educativos, ni antecedentes familiares, ni dinero. ¿Crees que podrás sobrevivir si me dejas? Con una bofetada, la habitación quedó en silencio. Le di una bofetada a Jensen y di medio paso hacia atrás, temblando primero, la ira brilló en los ojos de Jensen, y luego pareció que pensaba algo. Extendió su mano en pánico, tratando de abrazarme. Lo siento, Genevieve. Lo ignoré, contuve las lágrimas y me di la vuelta para irme. Cuando llegué al garaje, las lágrimas no dejaban de brotar de mis ojos. En el último año de secundaria, Fiona parecía decidida a hacernos la vida difícil a Jensen y a mí. El día antes del examen de ingreso a la universidad, me rodearon varias personas. Me dieron una paliza y me llevaron a un karaoke. Sus glamorosos rasgos faciales eran como una serpiente venenosa mientras me decía, haré que la gente te bloquee a ti o a Jensen el día del examen de ingreso a la universidad. Por supuesto, la elección está en tus manos. Le supliqué frenéticamente. Le rogué que nos dejara ir a Jensen y a mí. Jensen vivía con su abuela en ese momento y su mayor deseo era ser admitido en una buena universidad y hacerse un nombre. Había estudiado mucho día y noche durante 3 años en la escuela secundaria, solo para este momento. Y en la escuela secundaria, aunque mis notas no eran tan buenas como las de Jensen, también era un buen candidato que podía ingresar a la clase clave. ¿Eres tú, Jensen? Deja que él tome el examen de ingreso a la universidad. Cuando era adolescente amaba a Jensen más que a mí misma. Fiona me dio una palmadita en la mejilla y parecía orgullosa.
Más tarde no solo me perdí el examen de ingreso a la universidad, sino que también me sentí atraída por Jensen. También me fracturaron las piernas por la paliza y todavía me duelen cuando hace frío. Cuando Jensen se enteró de esto, se enojó pero se sintió impotente. En ese momento me tomó la mano y me juró que a partir de ahora, mi vida sería tuya. Pero habían pasado 10 años y Jensen estaba abrazando a Fiona y clavándome un cuchillo afilado en el corazón. Una oleada de náuseas me revolvió el estómago otra vez y me di cuenta de algo. Una pizca de pánico atravesó mi corazón. Conduje el auto hasta el hospital, rezando para mis adentros. Pero el destino no me favoreció. Estaba embarazada. ¡Qué ridículo! Había estado casada con Jensen durante 8 años. Su padre me había puesto las cosas muy difíciles porque no me había quedado embarazada. Yo había apretado los dientes y perseverado durante 8 años. Pero justo cuando quería dejarme ir, quedé embarazada. La vida en mi vientre volvió a hacer que mi mente se volviera caótica. Genevieve, ¿te gustaría tomar una taza de té conmigo? La voz suave y sonriente del hombre interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a un hombre con traje y corbata, de rostro atractivo. Era Angelo, el medio hermano de Jensen. El hijo ilegítimo que aún no había sido reconocido por la familia Jian. Ah, cierto. Jensen también era un hijo ilegítimo. Ayúdame a bajar a Jensen. Después de que termine, todavía puede ser la señora Jian, pero conmigo. Angelo tenía un rostro refinado y atractivo con una leve sonrisa en sus labios. Pero dijo algo que me desconcertó profundamente. Creo que no hemos tenido ningún contacto emocional, ¿verdad? Me toqué el abdomen inferior. Dejando a un lado todas las emociones, lo que necesitaba considerar eran los beneficios. Derribar a Jensen no me trajo ningún beneficio. Además, ahora había un niño extra. Los sentimientos se pueden cultivar. El puesto de la señora Jian definitivamente será tuyo. Angelo cruzó las manos sobre el abdomen con un dejo de seguridad en su tono. Si no me equivoco, ustedes dos no recibieron un certificado de matrimonio. Mis pupilas se encogieron y apreté las yemas de los dedos. Sí. Al principio Jensen estaba decidido a casarse conmigo. A pesar de los numerosos obstáculos de su padre, celebré la boda con él. Me convertí en la legítima señora Jian, pero no obtuvimos un certificado de matrimonio. Esa fue la última palabra de su padre. Entonces, ¿adivina si se casará con esa Fiona? Después de todo, Fiona ya está embarazada. Mi cuerpo tembló levemente y miré hacia arriba con incredulidad. ¿Me estás mintiendo? Angelo sacudió la cabeza y sonrió. Genevieve, creo que Fiona vendrá a contarte este hecho ella misma en unos minutos. Cuando vi la figura de Fiona, ya creí lo que Angelo había dicho. Pero todavía había un rastro oculto de confianza en Jensen en mi corazón. Había dicho que no la tocaría. Ya que es así, fijemos una cita la próxima vez. Angelo también vio a Fiona. Se levantó con una sonrisa refinada, pero cuando estaba a punto de irse, de repente se detuvo un momento. En realidad, nos conocimos hace mucho tiempo. Me quedé un poco aturdido y traté de pensar en ello mientras miraba su espalda. No tenía ninguna impresión. Mientras estaba aturdido, los ojos de Fiona se clavaron en mí. Ella caminó hacia mí con sus tacones altos de color rojo vino, todavía con una máscara y gafas de sol en la cara. Alguien había revelado una vez que Fiona tenía un patrocinador en el círculo, y alguien también había revelado que Fiona había ofendido a un pez gordo. Solo yo sabía que tanto el patrocinador como el pez gordo eran mi esposo. ¿Te importaría invitarme a una copa? Fiona dijo esto, pero aún así se sentó con fuerza. Me quedé en silencio por un momento y luego asentí de acuerdo. La comisura de la boca de Fiona se curvó en una sonrisa desdeñosa, como si estuviera desdeñosa. Eres tan cobarde como lo eras en la secundaria. No lo refuté. Solo levanté la vista y la miré en silencio. Odiaba a Fiona. 3 años de acoso escolar en la escuela secundaria, lamentable pérdida del examen de ingreso a la universidad y mis piernas que todavía tenían viejas lesiones hasta ahora. En el pasado, no tenía recursos en los que confiar. No podía hacer nada. Cuando pude vengarme, la persona que odiaba ya estaba protegida por mi marido. ¡Qué ridículo!
¿Hay algo? Me esforcé por reprimir las emociones en mi corazón y pregunté con voz monótona. En el último año Fiona nunca había tomado la iniciativa de buscarme. Hoy, tal vez era porque ya tenía un niño en su vientre. Efectivamente, después de decir eso, Fiona me arrojó un informe de prueba de embarazo. Estoy embarazada. Es el hijo de tu marido. Ella frunció sus labios rojos y la mirada maliciosa y sarcástica de sus ojos me recordó el recuerdo de cuando me golpearon en el baño en la escuela secundaria. Apreté las yemas de los dedos con fuerza, casi clavándolas en mi carne. Tal vez mi expresión silenciosa y sin palabras la complació. Fiona apoyó la barbilla en una mano y me sonrió. ¿No te sentiste tan poderosa cuando le pediste a tu prima que me humillara en tu banquete de cumpleaños? La miré con frialdad. Después de un rato dije con voz monótona, idiota. Fiona pensó que estaba tan enojada que comencé a maldecir. Ella resopló con frialdad y me susurró, ¿adivina por qué Jensen no regresó el día de tu cumpleaños? Ya tenía una suposición aproximada en mi corazón, pero aún así me hizo temblar el corazón cuando lo escuché con mis propios oídos. Porque él estaba en mi cama ese día. El tono de Fiona era muy agradable. Si regresas y le quitas la ropa para echar un vistazo ahora, tal vez aún puedas ver las marcas de dientes que le dejé. Dijo que mis pechos eran sus favoritos. Sentí como si algo me pesara el corazón. Cuando estaba deseando celebrar mi cumpleaños con mi amante llena de alegría, mi amante estaba con la mujer que nos había intimidado antes. Respiré profundamente y dije lentamente, ¿ya terminaste? Fiona me miró triunfante como si estuviera esperando mi contraataque. Apagué la grabadora de voz de mi teléfono, tomé el informe de la prueba de embarazo que estaba sobre la mesa y le hice una foto con mi teléfono. Gracias por proporcionarme pruebas. La expresión de Fiona cambió y de repente se puso de pie. Entonces pareció que pensó en algo. Se burló y dijo sin miedo, ¿crees que Jensen te permitirá hacerme daño? Ya no te ama. No dije nada, solo tomé mi bolso y me levanté para irme. Pero tan pronto como llegué a la puerta, vi la figura de Jensen. Detrás de mí Fiona no parecía sorprendida por la llegada de Jensen. La cara de Jensen también cambió cuando me vio. Supuse que debería haber venido a buscar a Fiona. Simplemente no esperaba encontrarme aquí. ¿No vas a venir a casa conmigo? De repente hablé y miré a Jensen de cerca. No le estaba dando a Jensen una oportunidad. Solo le estaba dando al niño que estaba en mi vientre una oportunidad de sobrevivir. La nuez de Adán de Jensen se movió. Después de un rato, sus ojos pasaron de largo hacia Fiona. Luego asintió y dijo, está bien, vámonos a casa. Siempre quise explicarte esa última frase. Pero tan pronto como terminó de hablar, Fiona se acercó a mí. Me miró y reprimió la provocación en sus ojos. Jensen, ¿no deberías acompañarme a hacerme un chequeo prenatal? La cara de Jensen cambió y exclamó, ¿estás embarazada? Me burlé y me crucé de brazos, observando el drama entre los dos. Entonces, ¿vienes a casa conmigo? Hablé de nuevo. Jensen no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Se quedó mirando fijamente el vientre de Fiona. Después de un rato, respiró profundamente. Sonrió y dijo, por supuesto. Le dije que solo me estaba vengando de ella. El niño es solo un accidente. Fiona apretó las yemas de los dedos y miró a Jensen de nuevo. Tienes que venir conmigo a firmar. El médico dijo que si quiero abortar al niño, el padre debe venir a firmar. Tan pronto como terminó de hablar, Jensen se dio la vuelta de repente y la agarró por el cuello. Fiona, ¿quién te dio las agallas? ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en abortar a mi hijo? Fiona me miró y dijo en voz baja, pero no quiero tener un bebé para ti en absoluto. Sabía que estaba mintiendo. De lo contrario, no se habría esforzado por presumir delante de mí. Pero Jensen parecía estar tan enojado que tenía los ojos rojos, las venas de la frente hinchadas y el pecho agitado, ignorando por completo que yo también estaba presente. Observé las figuras de los dos y una oleada de náusea se apoderó de mi estómago. Así que tomé mi bolso y no miré hacia atrás. Para mi sorpresa, Ángelo seguía en la entrada de la cafetería y no se había ido. Estaba medio apoyado en la puerta del coche. Su pelo, habitualmente cuidado, estaba ligeramente despeinado.
La sombra le caía sobre la punta de la nariz, lo que hacía que su perfil pareciera mucho más tridimensional. En trance de repente recordé la escuela secundaria. Una vez había salvado a una persona en la cuneta. El adolescente había sido golpeado y arrojado a un callejón. No quería causar problemas, pero tampoco quería dejarlo morir. Así que llamé a la policía y cuando colgué el teléfono, vi que el adolescente en el callejón levantaba la cabeza y me miraba fijamente. También era un perfil y el contorno parecía exactamente el mismo que el de Genevieve. ¿Necesitas que te lleve a casa? La voz sonriente de Ángelo resonó en mi oído. Abrí la puerta del auto y entré. Al hospital. Y por cierto, hazme un favor. Ángelo alzó las cejas como si hubiera pasado algo que no podía controlar. Cuando llegamos al hospital, me toqué la barriga. Una ola de amargura se apoderó de mi corazón. No era por Jensen. Era por el hijo que no podía nacer. Sin un certificado de matrimonio, un niño nacido cuando la relación se rompió no sería feliz. Yo tampoco debería traerlo a este mundo. En cuanto a Jensen, ya me había dado por vencido. Ángelo, por favor, firma por mí cuando me haga el aborto más tarde. El cuerpo de Ángelo se detuvo un momento. Miró mi vientre antes de poder asentir. Añadí, solo considéralo como un favor. El cuerpo de Ángelo se detuvo de nuevo. Me miró y las emociones en sus ojos eran un poco complicadas. Después de un rato, sonrió y dijo, está bien. Ángelo era una persona muy ambiciosa. Lo pude notar por el encuentro que tuve con Fiona hoy, pero lo sabía. No tenía otra opción. ¿Tienes alguna relación con Fiona? Antes del aborto le pregunté a Ángelo y negó con la cabeza. Mi única pareja eres tú. Asentí con la cabeza y firmé un acuerdo conmigo. Dame 2.000 millones después de que esté hecho. Había una leve sonrisa en el rostro de Ángelo, pero había un indicio de profundo significado en sus ojos cuando me miró. ¿No es más alto el valor de Gian? Estoy dispuesto a firmar un acuerdo prenupcial contigo. El contenido depende de ti. Me miró como si estuviera seguro de que no me negaría. Y yo no me negué. Después de todo, me resultó muy beneficioso. Puse mi teléfono sobre la mesa, lo empujé hacia él y le dije con calma, ya que es así, déjame ver tu sinceridad. Ángelo miró las grabaciones y las fotos en mi teléfono y sacudió la cabeza con una sonrisa. Me alegro de poder ayudar. Después de la operación de aborto, la noticia de que Fiona era amante y tenía un hijo fuera del matrimonio había dominado los temas de búsqueda más candentes en Internet. Después de todo, su tono en la grabación era realmente arrogante. Innumerables personas acudieron a su Weibo para lanzarle todo tipo de insultos. Incluso alguien desenterró el escándalo de que su padre fue encarcelado por corrupción. Tenía una cara pálida enfermiza. Cuando contesté el teléfono, la voz de Jensen llegó. Genevieve, incluso si está embarazada de mi hijo, la señora Gian será solo tú. Sí, la señora Gian será solo tú. Curvé mis labios y sonreí suavemente. Sí, lo sé. Parecía que había otras personas del lado de Jensen. Escuché una suave voz femenina. Luego suspiró y dijo, Genevieve, sal y haz una aclaración. No la arruines. No la arruines. Aunque ya no había ningún niño en mi vientre, todavía sentía una oleada de náuseas. Jensen, es realmente ridículo que digas eso. Colgué el teléfono sin expresión alguna. La puerta de la sala del hospital se abrió y un hombre vestía ropa informal y llevaba un termo en la mano. Él levantó la vista y sus ojos estaban llenos de un toque de suave preocupación. ¿Has comido? Miré a Ángelo y no pude evitar preguntar, ¿conoces a alguien que te guste? Ángelo estaba un poco aturdido. Se acercó, dejó el termo y sonrió. ¿Por qué te preocupas por esto? Solo estoy comprobando si hay algún peligro oculto en torno a mi socio comercial. Tomé el vaso de agua de la mesa y lo bebí todo de un trago. Ángelo bajó los párpados. No estaba segura de si era una ilusión mía, pero parecía un poco desanimado. Pensé que te importaba mi vida amorosa porque querías desarrollar algo conmigo. Dijo en voz baja. Ahora me tocó a mí quedarme atónito. Después de un momento prefiero que seamos socios comerciales respetuosos. Me pellizqué las yemas de los dedos y dije en voz baja. Ya le había dado a Ángelo todo lo que necesitaba.
También lo ayudaría con todo tipo de certificados que pudiera necesitar en el futuro. Pero en lo que respecta a los sentimientos, eso estaba fuera de mi control. Esperaba permanecer siempre sobrio. Ángelo bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos, de repente, levantó la mano y me dio una palmadita en el hombro. Entiendo. Cuídate mucho. Déjame el resto a mí. No presté mucha atención a lo que pasaba en Internet. Esos insultos a Fiona me hicieron sentir un poco mejor, pero sabía que mientras Jensen tomara medidas, no serían nada. Efectivamente, cuando me estaba preparando para que me dieran de alta del hospital después de recuperarme, vi que todo lo relacionado con Fiona en Internet había sido suprimido. Solo Jensen podía tener una influencia tan grande. Sin embargo, lo que no esperaba era que Jensen pudiera llegar tan lejos por Fiona. Cuando vi el certificado de matrimonio, me quedé en blanco por un momento. Fiona publicó una publicación en su blog con una foto en su cuenta de redes sociales. Fiona, estoy embarazada, pero es un hijo legítimo. Me guiña el ojo de forma juguetona. Una foto. En el certificado de matrimonio de la foto solo se veía la mitad inferior del rostro del hombre, pero yo sabía claramente que se trataba de Jensen. Habían ido a buscar el certificado de matrimonio. Debajo de la publicación con la foto, había comentarios de disculpas. Algunas personas se mostraron escépticas, pero sus comentarios fueron suprimidos. También hubo algunas personas que me regañaron. Algunos incluso afirmaron haber descubierto la identidad de Jensen. Un magnate de negocios joven y atractivo. Todos estaban envidiosos, celosos y resentidos, y pensaban que yo, quien había publicado la grabación, era una persona malvada con motivos ocultos. Sabía que debía haber algunos trolls contratados entre ellos. La opinión pública en Internet siempre ha estado en manos de los ricos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Cuando sonó el teléfono, todavía no había recuperado el sentido común. Respondí inconscientemente a la llamada de Fiona. ¿Qué te parece? Estuviste con él durante 8 años, pero no consiguió un certificado de matrimonio contigo. Y solo usé 3 oraciones. La voz de Fiona era suave y alegre. Cuando la escuché en mis oídos, inconscientemente sentí náuseas. ¿Dónde está Jensen? No lo había visto en los últimos días. No respondí cuando me llamó, pero ahora necesitaba devolverle el embrión extraído. Después de todo, era su hijo. Fiona no me lo dijo. Ella solo vino a presumir ante mí. Sin escuchar mi ira histérica, resopló con frialdad y dijo con voz coqueta, sin Jensen, no tendrás nada. Solo dije débilmente, eso solo se aplica a ti. Después de colgar el teléfono, llamé a Jensen para que viniera al hospital. Te acabo de enviar la dirección. Jensen se quedó en silencio durante un largo rato. Parecía que no entendía lo que quería decir. ¿Por qué estás en el hospital? Sonreí levemente. Lo sabrás cuando vengas. Genevieve sobre el certificado de matrimonio, Joe. Él todavía quería decir algo, pero colgué el teléfono directamente. Después de contárselo a mi médico de cabecera, empaqué mis cosas y planeé salir del hospital por mi cuenta. Pero cuando llegué a la puerta, dudé por un momento. Tal vez debería intentar crear algún tipo de conexión emocional, Ángelo. Estás libre para recogerme y llevarme a casa. Al otro lado del teléfono, Ángelo estaba un poco sorprendido. Luego se escuchó una voz sonriente, estaré allí en 10 minutos. Cuando llegó el coche de Ángelo, llegó también el de Jensen. Cuando los dos se encontraron, Jensen frunció el ceño al verme caminar hacia el coche de Ángelo, así que se bajó del coche y caminó hacia mí. Ángelo no miró a Jensen. Simplemente puso su abrigo sobre mis hombros. Luego sonrió y dijo, ¿te gustaría cenar conmigo? Antes de que pudiera responder, la voz interrogativa de Jensen resonó en mis oídos. ¿Cómo puedes estar con él? Miré a Jensen y vi que tenía el ceño fruncido y su cuerpo tenso, sus ojos fijos en Ángelo. Su aspecto vigilante y cauteloso me hizo sentir mucho más a gusto. Parecía que el poder de Ángelo era mayor de lo que había imaginado. Señor Jian, hace tiempo que no nos vemos. Ángelo todavía tenía una leve sonrisa en su rostro. Continuó, ¿también estás aquí para recoger a tu esposa? Jensen no entendió lo que quería decir.
Me miró con una expresión sombría. Genevieve, ven aquí. Me burlé y no lo miré. Simplemente tiré de la ropa de Angelo. Subamos al auto rápidamente. No quiero verlo. Jensen escuchó mi voz. Apretó los dientes y caminó hacia mí. Señor Jian, un hombre casado no debería acosar a otras mujeres. Angelo se paró frente a mí, todavía luciendo amable. Jensen no lo tomó en serio en absoluto. Solo me miró y me explicó, eres mi esposa. Puedo explicar lo que pasó con Fiona. En realidad, realmente quiero saber cuáles fueron las 3 frases que dijo. Lo miré y le dije con voz tranquila. La cara de Jensen cambió. Abrió la boca pero no sabía qué decir, pero yo tampoco le di oportunidad. Solo señalé el hospital. Hay algo que te dejé dentro. Ve a pedírselo al médico. Luego seguí a Angelo y subí al coche. ¿Qué pasa? Jensen todavía quería detenerme, pero las palabras de Angelo lo tomaron por sorpresa y se quedó atónito en el acto. Tu hijo. La voz sonriente de Angelo se escuchó lentamente. Me senté en el auto y no miré hacia atrás deliberadamente. Solo cuando miré por accidente el espejo retrovisor vi a Jensen entrar corriendo al hospital como un loco. Su aspecto tambaleante no tenía nada de su dignidad habitual. Aparté la mirada, cerré los ojos y me relajé. ¿Cuándo empieza tu plan?, le pregunté a Angelo. Él sostenía el volante y sonreía suavemente. Ya ha empezado. No le pregunté qué había hecho. A grandes rasgos, podía suponer que Jensen había hecho algunas cosas en la zona gris antes para consolidar su posición. Había ascendido desde abajo por lo que naturalmente sus métodos eran más duros que los de la gente común. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas entrantes, todas de Jensen. No contesté ninguna de ellas. Cuando el coche se detuvo descubrí que estábamos en la oficina de asuntos civiles. ¿Nos vamos a casar ahora?, pregunté. Angelo me miró. ¿Confías en mí? No asentí, pero esa tarde me casé y también firmé muchos contratos prenupciales al mismo tiempo. Volví a la casa donde había vivido con Jensen, con la intención de sacar mis cosas. Después de haber empacado, la puerta principal estaba abierta. Jensen también regresó. Lo que yo no sabía era que Angelo había publicado en Moments después de recibir el certificado de matrimonio esa tarde. Entre las élites empresariales de la ciudad del sur, los Moments estaban conectados de forma natural. Jensen vio los Moments reenviados cuando estaba al borde de un colapso mental. Casi se asfixió cuando hizo clic en la imagen y la miró durante un largo rato. Fue tanto tiempo que el cielo se oscureció y la gente se dispersó. Luego regresó a casa cuando me vio, tenía los ojos rojos. Sus emociones habían colapsado hasta tal punto que se tambaleó y me abrazó con fuerza. Genevieve, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué abortaste a nuestro hijo? ¿Por qué te casaste con él? Su voz estaba ronca y tenía los dientes apretados. Parecía completamente devastado. Lo miré sin emoción alguna en mis ojos. Cuando se calmó un poco, le dije, ¿por qué no me dices primero por qué te enamoraste de Fiona? No era solo yo quien sufría bullying en la escuela secundaria. ¿Era como si hubiera desarrollado el síndrome de Estocolmo? ¿Realmente te gusta buscarte problemas? Los delgados labios de Jensen se movieron ligeramente y parecía aturdido. Sus manos se apretaron un poco más. Lo siento. Estuve confundido por un momento. Genevieve, por favor, perdóname solo por esta vez, ¿de acuerdo? Lo empujé con fuerza y le sonreí con frialdad. ¿No debería un hombre casado prestar atención a sus palabras y acciones? Jensen me miró con dolor. Genevieve solo quería proteger al niño que llevaba en su vientre. Ella me amenazó con el niño, así que me casé con ella. No te preocupes. Cuando nazca el niño, cállate. Bofetada. Le di una bofetada a Jensen por el bien de mi hijo que aún no había nacido. Jensen apretó los puños con fuerza y se me quedó mirando clavado en el sitio. Después de un rato sonó el timbre de su teléfono entre los dos. Jensen pareció darse cuenta de quién era y no contestó. Yo también podía adivinar quién era. Me burlé y saqué mi teléfono para llamar a Fiona por iniciativa propia. No importa. Te responderé. Después de conectar la llamada,
llegó la voz de Fiona, Genevieve. Parecía muy sorprendida de que yo tomara la iniciativa de llamarla. ¿Qué pasa? Jensen está justo a mi lado ahora. ¿No tienes nada que decirle después de que dije eso? Fiona se quedó en silencio durante unos segundos. Jensen, ven a mí. Me duele el estómago. Aunque su tono no era tan malcriado como antes, todavía tenía un poco de arrogancia. Se podía imaginar que en el año que Jensen la había tenido retenida, la supuesta venganza nunca había sucedido. Había estado mucho tiempo bajo el control de Fiona. Sin embargo, para mi sorpresa, Jensen no respondió y siguió mirándome fijamente. Genevieve, me equivoco. Romperé la relación con ella y tampoco me preocuparé por el niño. Tengamos otro hijo, ¿vale? Había un poco más de súplica en sus ojos. Me miró abatido y desaliñado. Escuché la respiración repentinamente entrecortada de Fiona a través del teléfono. Sonreí. Lo siento, ya estoy casada. Incluso si tuviera un hijo, no sería contigo. Saqué el certificado de matrimonio de mi bolso y lo sacudí. Jensen apretó la mandíbula y sus ojos se fijaron en el certificado de matrimonio. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el certificado de matrimonio y me miró con una mirada feroz. No es nada. Solo puedes ser mi esposa. El certificado de matrimonio se hizo pedazos frente a mí. Lo miré con indiferencia, de todos modos, se puede volver a emitir. Jensen estaba tan enojado que le temblaban los dientes. Escuché la voz de Fiona nuevamente. Jensen, no me quedaré con este niño. Luego colgó el teléfono. La expresión de Jensen se congeló por un momento, pero no se fue. Respiró profundamente y me miró. Genevieve, no hagas ninguna estupidez. Ángelo es solo un hijo ilegítimo que no puede estar en el escenario. No tendrás una buena vida con él. ¿No eres tú el mismo?, pregunté con calma. El rostro de Jensen se puso rígido y unos segundos después, se volvió un poco más sombrío. Ya no le presté atención. Saqué mi maleta, abrí la puerta y me preparé para irme. Jensen intentó detenerme, pero lo dejé inmovilizado con una sola frase. Jensen, ¿crees que tengo algo sobre ti en mis manos? Saqué mi maleta y salí de la villa. Ángelo me estaba esperando en la entrada de la comunidad. Después de subir al auto, sonrió y me dijo, tal vez la próxima semana veas los resultados. Me di cuenta de algo y asentí. Bueno, en ese caso mi venganza estaba a punto de comenzar. En la escuela secundaria, había guardado evidencia del acoso escolar de Fiona. Pero en ese momento el padre de Fiona era tan poderoso que incluso con la evidencia, no podía hacerle nada. Ahora es diferente. Llevé a cabo todas las pruebas según el plan. Esta vez Jensen no podrá protegerte, Fiona. Después de que el auto se detuvo, me di cuenta de que esa era la casa de Ángelo. Mi madre murió justo después de que yo naciera. Víctor le dio a mi tío 1 millón. Cuando fui a verlo ya mayor de edad, me dio otro 1 millón y me pidió que no volviera a aparecer ante él. Ángelo me llevó adentro y me dijo, como si me estuviera contando una historia, que al principio ya estaba satisfecho. Pero después escuché que había reconocido a Jensen. No podía aceptarlo. ¿Por qué él podía hacerlo y yo no? Además, la razón por la que murió mi madre fue que la madre de Jensen la provocó deliberadamente ese día. Ángelo bajó la mirada y su voz se volvió un poco más profunda, así que usé ese 1 millón para establecerme y construir una carrera en la ciudad del sur. Hasta ahora, mis logros no son peores que los suyos. Ángelo me miró con seriedad y dijo. Asentí. En realidad, no eran peores. Jensen tenía la ventaja de contar con un pasado poderoso. Tampoco podrá compararse con usted en el futuro. Lo consolé. Ángelo sonrió. ¿Y tú? El timbre del teléfono interrumpió sus palabras. Miré la llamada entrante de Jensen en mi teléfono y subconscientemente quise colgar, pero Ángelo me quitó el teléfono. ¿No quieres vengarte de él? Se acercó a mí y su tono era un poco ambiguo o aburrido. Dije con voz monótona. Ángelo hizo clic para responder y luego dijo con voz profunda, ¿qué te pasa, exmarido? Oh, no. Solo deberías ser considerado un exnovio. Al otro lado del teléfono, la respiración de Jensen obviamente se detuvo.
Entonces montó en cólera, ¿estás con él? Ángelo me miró y respondió con una sonrisa en mi nombre, sí, acabamos de darnos una ducha. Estamos a punto de irnos a la cama. Ángelo, si te atreves a tocarla, haré que vengas y me supliques de rodillas. La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa sarcástica y lentamente dije, se está haciendo tarde. Cuando Jensen escuchó mi voz, su tono se elevó de repente, Genevieve, no te acuestes con él. Por favor, no hagas algo que me haga sufrir. Ángelo dijo con una leve mueca de desprecio, ¿por qué? Has hecho muchas cosas que la han hecho sufrir. Cuando colgó la llamada, sacudí la cabeza y pensé que era un niño. Al parecer, mi plan había tenido éxito. El incidente de Fiona acosando a sus compañeros de clase en la escuela secundaria una vez más desató una tormenta en Internet, esta vez, fue una prueba concluyente con pruebas y vídeos. En el vídeo el rostro encantador de la niña era tan horrible como una serpiente venenosa, la gente difícilmente podría asociarlo con la dulce y despreocupada actriz Fiona en la vida diaria. Esta vez Jensen tampoco pudo ayudarla, porque Jensen enfrentaba varios cargos por delitos financieros este viernes. Se dio cuenta de que lo había traicionado cuando recibió la primera carta del abogado, pero ya era demasiado tarde. Estaba demasiado ocupado cuidándose a sí mismo como para preocuparse por Fiona. No sabía si Jensen había ido a buscar a Fiona ese día o no. Pero el niño que Fiona llevaba en su vientre seguía allí. Estaba embarazada y los comentarios en Internet la volvieron loca. Me llamaba a altas horas de la noche enloquecida. Respondí una llamada y no respondí más después de eso. Fiona tuvo que enfrentar no solo el abuso en Internet, sino también una indemnización enorme. Hace algún tiempo la búsqueda de información sobre su matrimonio en secreto con un misterioso hombre rico y su hijo la hicieron muy popular y recibió una gran cantidad de recomendaciones. Esta vez sin nadie que la protegiera por el daño a su reputación, varias marcas a las que apoyaba la demandaron una tras otra. También hubo entrevistas de varios medios del corazón y tuvo que esconderse en todas partes. Estaba aún más desdichada que cuando su padre acababa de ser encarcelado. Después de que Jensen fuera sentenciado a 5 años de prisión, me puse en orden. Tomé el brazo de mi nuevo marido y fui a despedirlo. En pocos días Jensen lucía demacrado. Parecía haber envejecido 10 años. No había rastro de su antigua apariencia noble y distante. Cuando me vio, sonrió con una mirada complicada en sus ojos. Genevieve, ¿puedes perdonarme cuando salga? Ángelo dijo con voz plana a mi lado, cuando salgas, ¿qué te quedará? Sí, después de que se confirmara la sentencia de Jensen, Víctor encontró a Ángelo y lo reconoció como un miembro de su familia. Así que cuando Jensen saliera, no le quedaría nada. Jensen miró a Ángelo con ojos sombríos, pero el ganador se lleva todo. Ya no le quedaba capital. Tal vez Fiona sentía algo por Jensen. Porque ella también vino. Estaba muy bien envuelta. Su barriga de embarazada era bastante evidente. Parecía demacrada de adentro hacia afuera. Cuando me vio casi pude ver la mirada resentida en sus ojos a través de sus gafas de sol. Perra, debería haberte matado en ese momento. Fiona maldijo con una expresión distorsionada, ignorando la presencia de Jensen. No quedaba calidez en los ojos de Jensen cuando miró a Fiona. Será mejor que primero salves tu propia vida y pienses en cómo vas a criar al niño tú sola, dije sarcásticamente. Después de todo, Fiona había intimidado a más personas que a mí y a Jensen en ese entonces. Fiona se sintió provocada y se volvió loca. Se apresuró a atacarme. Ángelo reaccionó rápidamente y la detuvo de inmediato. Miré su cara deformada y levanté mi mano. Con una bofetada. Le di un golpe fuerte a Fiona, esa bofetada azuzó mi odio. Le dije a Fiona que se cubría el rostro, que te vigilaría de cerca. Observaría cómo vives una vida miserable y desdichada. Después de decir eso, no miré la expresión venenosa de Fiona. Tomé el brazo de Ángelo y salí del lugar. Jensen me llamó de mala gana desde atrás. No miré hacia atrás, el viento de nuestra juventud finalmente se disipó después de todos los altibajos. Ya no éramos los mismos de antes. ¿Quieres celebrar otra boda conmigo?, me dijo Ángelo con dulzura en el coche. Pero yo podía percibir la expectación en sus palabras. ¿De verdad quieres?, pregunté. Ángelo no dijo nada.
Después de salir del auto, caminó hasta mi lado y me abrió la puerta. Me levanté y sentí un par de manos en mi cintura. Realmente quiero hacerlo. La voz del hombre tenía un dejo de moderación. Lo he deseado desde la secundaria. Mi cuerpo tembló levemente. Pensé en esa mirada secreta, retorcida y sombría de la escuela secundaria. Él me había estado observando todo el tiempo. Está bien, entonces hagámoslo. Respondí. Tal vez se trataba de un caso en el que mis palabras se hicieron realidad. El día de mi boda con Ángelo, me enteré de que habían apuñalado a Fiona en la calle. La persona que la había apuñalado era alguien que se había vuelto loco por el acoso que había sufrido en la escuela secundaria, así que esa persona no tenía responsabilidad legal. No supe qué le pasó a Fiona después. Solo escuché a Ángelo decir que el niño había desaparecido. Después de todo, era hijo de la familia Gian. Víctor había planeado darle a Fiona algo de dinero y hacerse cargo del niño después de que naciera. Ahora Fiona había perdido su última moneda de cambio. Después de 10 años, yo me había vengado con éxito. 2 años después de casarme, finalmente no pude evitar preguntarle a Ángelo sobre lo que pasó en la escuela secundaria. ¿Por qué no me acordé de ti? ¿Por qué te enamoraste de mí? Ángelo me miró fijamente durante mucho tiempo. Fue tanto tiempo que pensé que no respondería cuando finalmente dijo que en la escuela secundaria, solo tenías ojos para él. Por supuesto, en la clase de al lado no se notaría un chico llamado Leo. Entonces lo comprendí. Así que Ángelo se había cambiado el nombre. Pensé que moriría allí en ese momento, pero llamaste a la policía por mí. Al principio solo quería observarte. No esperaba caer tan profundamente. Los ojos de Ángelo se oscurecieron. Si hubiera sabido lo que te pasaría en la secundaria, que habría seguido de cerca. Sacudí la cabeza. Todo es cosa del pasado. Leo, volvamos a empezar. No me arrepiento de lo que pasó con Jensen. Todo el mundo tiene un pasado. A mis 30 años nunca culparé a mi yo de 18 años. Lo que siempre tengo que hacer es mirar hacia adelante.